Yo sé que la transcripción nomás. A ver. Bueno, muchachos, este es un mini repaso de la lección. Realmente la ayudantía esta semana quería darla ayer, pero no pude y pues la voy a dividir en dos ayudantías de una hora. Entonces, la primera mitad va a ser un pequeño repaso para la lección que tienen esta semana, que solamente serán de sistemas equivalentes y de equilibrio de cuerpos rígidos, ¿ya? Entonces me imagino que el tema que más complicado se les hace es sistemas equivalentes de fuerza. Así que vamos a hacer este ejercicio que me tomaron a mí de mi tarea, no sé si se la alguno de ustedes, pero este ejercicio me lo tomaron a mí en mi tarea y aparte me lo tomaron en mi lección. ¿Ok? Entonces, pilas ahí. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo que decir, algo que preguntar? No. Ok, de nuevo, este ejercicio me lo tomaron en mi lección. Su lección con el profesor Mendieta, al menos con el profesor Borel creo que ya fue. Su lección con el profesor Mendieta va a tener un ejercicio de la tarea. Sí o sí, un ejercicio de su tarea. Eso es ley. Eso es ley. Pero con los datos cambiados. Otros datos. Ya, si usted puede entender bien todos los ejercicios de sus tareas, todos, y resolverlos sin importar los datos o con consideraciones adicionales, entonces usted ya tiene 5 puntos ganados sobre 10. Ya están ahí, se los dan en bandeja de plata casi que. Énfasis en casi que. Ya, el segundo ejercicio es un ejercicio que el profe suele tomar de algún libro y le cambia los datos a sí mismo. ¿Ya? Y ahí sí tiene que entender bien los conceptos. A veces, no siempre, el semestre que yo vi la materia sí pasó, el semestre pasado no pasó. El otro ejercicio, el nuevo ejercicio de la tarea de otro curso. A veces. Entonces, por eso yo recomiendo que, pues, si tienen compañeros en otros cursos, que se pasen sus tareas y vean los ejercicios que no están ahí. Y si, pues, no les toman, al menos si tienen ejercicios para practicar. Porque hay ejercicios que se repiten y otros que no se repiten. ¿Ya? Entonces, con fuera de... son solo 2 ejercicios por lección. 5 y 5 hacen 10. ¿Ya? Pilas que tendrán 2 lecciones en cada parcial. Y se tienen que aprovecharlas muy bien. Si no tienen nada más que decir, vamos a comenzar. 4 cuerdas que se encuentran atadas a una caja ejercen las fuerzas que se muestran en la figura. Si las fuerzas deben reemplazarse por una sola fuerza equivalente aplicada en un punto sobre la línea AB, es decir, que todas estas 4 fuerzas las vamos a reemplazar por una sola fuerza equivalente en este punto. ¿Ya? En este punto. Entonces, ¿qué pasa? Este es un ejercicio, no es un ejercicio de sistema fuerza par. Sistema fuerza par. No es un ejercicio de sistema fuerza par, es un ejercicio de un sistema de una sola fuerza. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? Era un poco similar al sistema de fuerza par. Ya, nosotros lo que hacíamos era calcular el sistema fuerza par en algún punto de la línea que me pedían, pero luego calcular cuál sería, o sea, dónde colocar la fuerza para que genere el mismo par en aquel punto. Y eso sería el sistema equivalente de una sola fuerza. Entonces, por eso nos piden la fuerza equivalente y la distancia desde A hasta el punto de aplicación. ¿Ok? Y claro, si alfa es igual a 26 grados. Entonces, aquí vamos a recordar que alfa es igual a 26 grados. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a calcular solo un sistema equivalente, sencillito. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Cuál es el primer paso para un sistema equivalente? Si Tomar no las tengo, fuerzas. en efecto, sumar las fuerzas, porque necesitamos la fuerza resultante. ¿Ya? Si mi internet está muy mal, no me avisan, porfa. Ya sea por chat o por el grupo de WhatsApp. Yo voy a estar atento ahí. Ya pilas ahí, porque me voy a un otro lado. En fin, con fe no pasa. Entonces, ¿cuál es tu primer paso? Sumar todas las fuerzas. Sumatoria de fuerzas, pero no es igual a cero. Este es un ejercicio de sistemas equivalentes, ¿ok? Esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a alguna resultante, la cual va a comprobar mi sistema equivalente, ¿ok? Entonces yo voy a sumar todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Vamos a hacer un sistema de coordenadas tradicional. Vamos entonces a tener aquí en Y positivo, aquí X positivo, ¿ok? Y comenzamos. Tenemos primero esta fuerza de 160 libras. Estamos en el sistema inglés, sistema americano. Y como va hacia arriba positivo, decimos que es en J, ¿ok? Más 160 libras J. Hasta ahí todo bien. Realmente sería más 160 J. Vamos a corregirles. Libras. ¿Ya?
¿Qué más tenemos? Tenemos esta otra fuerza de 90 libras, la cual la vamos a descomponer. Tendríamos más 90. Si la tenemos aquí con 65 grados, entonces sería 90 coseno de 65i más 90 seno de 65i. Pero 65J, porque es la fuerza que va hacia aquí arriba. También tendríamos la fuerza de 400 libras, la cual sería más 400 seno de 25 en I. ¿Por qué seno de 25? Porque el 25 está aquí, está trazado de forma con una recta paralela al eje de las Y. Entonces seno de 25 es la componente en X. Más también, ¿por qué más? Porque va hacia arriba, 400 coseno de 25J. ¿Ok? Solo estamos sumando las fuerzas. Y ya tenemos 3, nos falta la última, la cual sería menos. ¿Por qué menos? Porque apunta hacia la izquierda, tenemos 100 libras, pero apunta hacia la izquierda, así que sería menos 100 coseno de alfa. ¿Cuánto valía alfa? Mi problema me dice que alfa vale 26 grados, entonces coseno de 26 grados. Y en J va hacia arriba, así que no nos preocupamos, más 100 seno de 26 grados en J. ¿Ok? Aquí es igual todo eso. Vamos a sumar, ya saben, componente por componente, muchachos. También pueden sumarse un triángulo, pero los triángulos y yo no nos llevamos. Entonces yo hago todo por componentes. Si te hace sumar en triángulos, enhorabuena. $425. Por ejemplo, para la componente en J, sería más 160, más 90, seno de 65, más 400, coseno de 25, más 100, seno de 26. Lo cual da 647.928. Si redondeamos a 3 decimales. ¿Me pueden confirmar, por favor? 'Alguien que me pueda confirmar, por favor? No, bueno, si nadie me dice nada, yo asumo que está bien. Entonces, coseno de 65 más 400 seno de 25 menos 100 coseno de 26 sería las componentes en y de la resultante. Entonces, si yo le pongo a mi calculadora, me va a dar... A ver, 90 coseno más 400 seno menos 100 coseno de 26 me da 117.204, me parece. 104 y todo esto está expresado en libras. Ok, eso sería mi fuerza resultante, la suma de estas cuatro fuerzas. Y ese es mi primer paso para obtener mi sistema equivalente. Ok, hasta aquí una pregunta. Espera, vamos a ver si dicen algo en el chat. Confirmo. Ya no usen el chat, muchachos, no puedo ver el chat, estoy viendo mi pantalla. Entonces, hablen sin miedo. Ya, bueno, ya, perfecto. Entonces, no hay ningún problema con este resultado en if. No, perfecto. Ese es mi primer paso, tener la fuerza resultante. ¿Ya? ¿Cuál es mi segundo paso? La idea detrás de los sistemas equivalentes, recuerden, es que todo conjunto de fuerzas en un cuerpo rígido va a generar respecto a un punto una fuerza resultante y un momento. Entonces, si yo quiero mi sistema equivalente en algún punto, es precisamente expresar todo el efecto de esas fuerzas o momentos puntuales, si es que hay, como una sola fuerza y un solo momento. Pero yo también puedo expresarlo como una sola fuerza si es que respecto a ese cierto punto produce el mismo momento. Entonces, este tipo de ejercicio lo hicimos en la ayudantía antepasada de sistemas equivalentes a sismo y nos pedían calcular una distancia. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. El siguiente paso, entonces, ¿cuál es? Nos piden la fuerza equivalente en un punto sobre la línea AB. ¿Ok? La línea AB. Si me piden la distancia desde A hacia el punto de aplicación de la fuerza, entonces yo voy a calcular mi sistema equivalente en A. ¿Ok? Ese es el segundo paso, calcular el sistema fuerza par en A. ¿Por qué en A? Porque luego en A, que yo tenga mi sistema fuerza par, yo tendré aquí una fuerza, la cual no conozco la dirección, la dibujo así de forma arbitraria, y un momento,
voy a mover esta fuerza para que produzca el mismo momento respecto a este punto. Y esa distancia que yo moví la fuerza, la cual va a tener la relación de F por D es igual a momento, va a ser la distancia del resultado. ¿Ok? Si no entendieron esto último, me confirman. Igualmente todo va a aclarecerse cuando termine de resolver. ¿Ya no nadie? Bueno, perfecto. Entonces tenemos que hacer el sistema fuerza par en el punto A. ¿Cómo calculo el sistema fuerza par? Resultante y momentos, ¿verdad? Ya hicimos la resultante, bacán. Ya la hicimos. Entonces, ¿qué nos faltaría? Sumatoria de momentos en A, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Sumatoria de momentos en A. Porque así yo voy a conseguir el momento que conforme mi sistema fuerza par en el punto A. Recuerden que todo es en el punto que queremos o el que nos piden. Entonces, como yo trabajo en el punto A, voy a hacer sumatoria de momentos de estas cuatro fuerzas respecto al punto A. Así pues, tendría aquí, puede ser sumatoria con momentos antihorario positivo. ¿Y qué fuerzas realiza el momento respecto al punto A, muchachos? La de 160. Mm, La de 160, ¿no? Esa es una. La de 160, ¿cuál Todas otra? menos la de 100. Eso, todas, sean más rápidos, muchachos. Todas menos la de 100. ¿Por qué? Porque el punto de aplicación de estas fuerzas es el mismo punto A. Entonces no produce momento, no genera torque. Para relacionarlo con un concepto de física que ya lo tienen memorizado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tenemos que calcular cada uno de los momentos. Por ejemplo, esta fuerza de 160 libras, claramente el momento sería un momento positivo. Si yo hago el R cruz F, yo calculo con la distancia perpendicular, tendría la distancia y aquí voy hacia arriba. Entonces, ¿en qué dirección voy? Respecto al punto A, derecha arriba, estoy girando en este sentido. Entonces, como voy en sentido antihorario, voy a tener un momento positivo. Y sería 160 libras por 46 pulgadas. ¿Ok? Por si acaso, tengan consciente las unidades de los momentos. En fuerzas yo estoy en libras, pero para los momentos yo estoy en pulgadas en la distancia, ¿ok? Entonces sería las unidades libra por pulgada. ¿Ya? Pilas ahí. Puede que el ejercicio se ponga troll y les pongan un momento en libra por pie, a pesar que todo el objeto está dimensionado en libra por pulgada. Sí, así tienes que convertir o las unidades del rígido o el momento puntual. Eso hicimos en la ayudante antepasada, para que la vean, pilas. Que nos pusieron un momento en un sistema de referencia no diferente, pero digamos en unidades distintas, sí. En unidades distintas al resto de la figura. Así que teníamos que trabajar o de una forma o de la otra. Y lo que yo elegí fue para trabajarlo más sencillo. Entonces, pilas, vean ese video. Ya. Ya tenemos el momento de 160 libras por 46 pulgadas. ¿Cómo calculo, por ejemplo, el momento de esta fuerza de 400 libras, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Sería 66 pulgadas por el coseno de 25, de 400 por coseno de 25. 66 por coseno de 25. Perfecto. ¿Por qué? Porque esta fuerza, si yo la descompongo en la vertical, podemos ver claramente que genera momento respecto a este punto. ¿Sería un momento positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? 66 por 400 coseno de 25 y gira así, es positivo. Tenemos entonces más 66 por 400 coseno de 25. Perfecto, muchachos. Estamos bien por ahora. Estamos súper que bien. Ya. ¿Qué otro momento tenemos? La componente horizontal produce momento. No, No produce. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Produce o no produce momento? La componente horizontal de la fuerza de 400. Y produce, muchachos. Si produce, si yo la descompongo en dos fuerzas, tendría esta que está acá, que es una vertical, disculpen por mi dibujo medio amorfo, y esta otra. ¿Ok? Entonces claramente podemos ver que aquí ya se calculó la distancia de 66 pulgadas para esta fuerza vertical, pero para la fuerza horizontal nos falta, si genera momento y tenemos esta distancia perpendicular. Si yo trazo mi línea de acción, puedo ver que hay esta distancia. No me la dan acotada, ¿verdad? Pero yo la sé, o sea, no me la dan directamente, pero yo la puedo calcular porque yo sé que entre este punto de aplicación y entre este otro hay 10 pulgadas. Y de aquí de A a D hay 36. Entonces, ¿cuánto sería 36 menos 10? 26 pulgadas, ¿verdad? Entonces, esta fuerza horizontal sí genera momento. Sí genera momento y esta es la distancia que tenemos que calcular.
36 menos 10, es decir, 26 pulgadas. ¿Qué tipo de momento es este? ¿Positivo o negativo? El de la fuerza de 400 en horizontal. ¿Positivo o negativo? ¿Cuál sería? Positivo. Sería positivo, ¿no? Bajo y hacia la derecha. Entonces giro en sentido antihorario. Entonces sería más 36 por 400 seno de 25. Ya, por si acaso, muchachos, un pequeño hack, no se los recomiendo, pero también si ustedes quieren pueden generar un vector R y hacer el producto cruz R cruz F. Es otra manera de calcular los momentos. No les recomiendo este método porque es más lento. Y lo que ustedes quieren es trabajar de manera eficiente y rápida, especialmente en los siguientes temas que veamos donde habrá que hacer más cosas. ¿Ok? Pero esto es buena forma y está para ustedes si lo quieren aplicar. Ya, entonces con esto ya tendríamos los momentos de toda esta fuerza de 400 libras, la cual está inclinada a 25 grados. Entonces vamos a borrar esto. ¿Y qué más nos queda? Esta fuerza de 90 libras, ¿verdad? La componente vertical genera un momento. Sí. Sería entonces 90 seno de 65 porque es la componente vertical. Y al igual que la fuerza de 400 libras vertical, la distancia perpendicular es de ¿cuánto? De 66 pulgadas. Entonces la multiplico por 66. ¿Ya? ¿Y qué más tengo? Tengo, por ejemplo, la componente horizontal de la fuerza de 90 libras, la cual sería 90 por coseno de 65. 90 por coseno de 65. ¿Cuál sería aquí la distancia? Aquí ya nos la dan al ojo, sería toda esta distancia de A y D, que genera un momento para esta dirección, sería 36 pulgadas. ¿Ok? Y eso ya sería todo. Ya tengo con esto el momento de mi fuerza de 160 libras, el momento de mi fuerza de 400 libras, expresado por componentes, y el momento de la fuerza de 90 libras también es dividido por sus componentes. ¿Ya? Hay un error en la parte de Disculpa, se te cuando escucha abajo. puso 36 en lugar de 26. Puse aquí 36 en vez de 26. Aquí, ¿verdad? Sí, gracias por decirme. Es 36 menos 10, es decir, 26. ¿Ok? Ya, no hay ningún otro error, me parece que no. Ya, pues entonces la sumatoria de momentos en A va a ser igual a todo este cálculo. ¿Alguien ya lo tiene hecho? Es un poco pesado, pero tenemos que hacerlo, muchachos. Y tenemos que calcular esto. A mí me salió 42.434.50, pero no estoy seguro si está bien. Ya me sale lo mismo. 506. ¿Y en qué unidad está? Yo creo que está bien. Tiene sentido porque estas fuerzas están como que jalando bastante al cuerpo en este punto A. Entonces tiene sentido que el momento neto sea gigantesco. 42.434 libras por pie. O sea, perdón, libra por pulgada. Recordemos que estamos en libra por pulgada. Entonces se traza así, libra por pulgada. Y como es momento positivo, está en esta dirección. Tiene sentido antihorario. ¿Por qué? Porque yo traje con antihorario positivo. ¿Ok? Si ustedes quieren, lo pueden expresar como 42.434, bueno, 42.434 o 35 kips por in. ¿Por qué? ¿Cuánto vale un kip? Un mini repasito. ¿Cuánto vale un kip? 1000 libras. Entonces pilas ahí, muchachos, para que no se pierdan. Así como hay kilonewtons para 1000 newtons, hay un kip para 1000 libras. O 3 kips, 2 kips para 3000 libras, 2000 libras, etc. ¿Ok? Ese sería mi sistema equivalente en A. Si yo tomo el resultante y el momento en A, ese sería mi sistema fuerza par. Sistema fuerza par en A sería igual a la resultante, la cual es todo esto que está acá, voy a copiarlo, y el momento. Escribirlo aquí. Y el momento, el cual sería momento en A.
42.434.506 libras por in. Ya, lo puedes expresar como K porque sale de la pantalla y sería positivo. Si ustedes desean, pueden hacer eso. Ya, pero el ejercicio termina ahí. No, ¿verdad? Porque nos piden la fuerza equivalente y la distancia. Claro, la fuerza ya la tenemos. La distancia desde A la vamos a calcular considerando esto. Vamos a graficar esta cajita. Vamos a graficarlo brevemente. Consejo, lleven regla la lección. Al profe le gusta bien graficadas las cosas. O sea, yo no se usa la regla de OneNote. Entonces ahí sí se las debo, muchachos. Entonces, aquí tenemos nuestro momento y una fuerza. La resultante iría en esta dirección, más o menos. Ya que nuestro momento es positivo, entonces van en esta dirección. Vamos a copiarlo, pero vamos a moverlo. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a mover esta fuerza para que genere el mismo momento. Entonces, nosotros simplemente vamos a calcular R cruz F es igual a M. La diferencia es que vamos a calcular el R en vez de la F o el momento. ¿Ya? Pero ¿cómo podemos mover esta fuerza a través de la línea AB? Lo que se hace es reconocer que solamente la componente vertical, en este caso, es la que va a producir momento. ¿Por qué? Porque yo voy a mover esta fuerza a lo largo de esta línea. Pero la componente horizontal, por más que yo mueva la fuerza, y esto es importante, por más que yo mueva la fuerza a otro lado, yo no va a generar momento jamás respecto a este punto, el punto A. Solo la componente vertical genera momento. Solo sería R sub Y genera momento. Entonces yo voy a reemplazar en mi Ok. ecuación F por D es igual a M. ¿Mande? ¿Podría explicar otra vez por qué solo cómo identificamos por qué la de Y es la que produce un momento? Claro, es porque, si ven muchachos, si yo muevo un poquito, vamos a graficar, ¿no? Vamos a graficar, vamos a borrar esto que está aquí. Sí, porque esto es importante. Vamos a picar de nuevo la cajita. Un poquito más chapa que antes. Si yo muevo mi resultante, este es mi resultante, y yo la muevo. Tengo que moverla de cierta forma que al calcular el momento de esta fuerza R, respecto al punto A, me dé el mismo momento que está aquí, el puntual, el que yo conseguí. Este. Eso es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, la componente horizontal de R genera un momento respecto a. Si yo la muevo, genera un momento. Sí. La horizontal genera un momento. No, porque está en Ah, la no, misma la línea. horizontal no. La horizontal no, porque está en Es la misma porque, línea en la que estoy ajá. moviendo, ¿sí o no? La misma línea, estaría para acá, y el punto por el que yo quiero calcular el momento pasa por la línea de acción. O pueden decir que el producto cruz entre R y la fuerza sería cero, porque son líneas paralelas, si quieren una definición más física. ¿Ya? Pero la componente vertical produce un momento respecto al punto A. Naturalmente, muchachos, ¿sí o no? Porque va por acá. Entonces ahí podemos aplicar el criterio F por D es igual al momento. Y F va a ser mi resultante en Y, porque solo la resultante en Y genera momento. Ya, ese es el criterio. ¿Se entendió mejor, muchachos? ¿Siguen teniendo dudas? Sí, sí, pero yo tengo una pregunta. Ya. Entiendo que en la horizontal, la superior, la de Y es la que produce momento, pero ¿qué pasa si es que ahí nosotros, por ejemplo, agarramos no la distancia de la parte de arriba, sino la distancia lateral izquierda y usamos Ah. la fuerza en X? ¿Eso también sería válido o no? Porque O sea, generalmente en esos ejercicios dicen que la fuerza esté entre A y B, entre un punto y otro, ujú, pero en este ya, no especifica. sí, yo entiendo. En este caso solo se puede hacer esto porque nos piden específicamente que la fuerza esté entre A y B. Entonces solamente la componente vertical producirá momento.
Pero si nos pidieran que el resultante esté entre A y D para el sistema de una sola fuerza, ahí sí, ¿cuál generaría momento? La Ah, ya, componente en X, ¿verdad? no había leído que sí especificaba que era ave, mala Sí, sí, mía. sí, aquí dice muchachos, oye, pilas, aquí dice, aplicada en un punto sobre la línea AB, ¿ya? Si no las dicen, ahí tienen total libertad creativa. Pues en la línea AB o en la AD. Pero como dice AB, se la mueve así. Si nos pidieran AD, se la mueve así. ¿Y cuál genera el momento? La componente horizontal. Y esta sería la distancia a calcular. Si la movemos así. ¿Por qué? Porque la componente vertical, si la movemos en esta línea, ahí no produce momento. Solo la horizontal. Pero como nos pidieron que apliquemos en un punto sobre la línea AB, la movemos así. Y solo la componente vertical produce momento. ¿Ya? Entonces, como tarea, intenten hacer este ejercicio de nuevo, pero en vez de poner línea AB, pongan la línea AD. ¿Ok? Ya, como una mini tarea si quieren practicar. Ahí no sé, mini tarea. Ajá. No, espero que no les toque vivir eso algún día. Mini tarea. Ajá. Bueno, en fin. ¿Tienen alguna pregunta todavía? O ya continúo con el cálculo. Sí, continúa, ¿no? Ya, bueno, entonces F sería entonces R en Y, es decir, 647.928. ¿Ok? La distancia será una incógnita y el momento es 42. 42. Discúlpenme, muchachos, si, de nuevo, si es que mi escritura es media morfa, mi tal está dañada. Lo voy a decir en cada ayudantía hasta que se acabe el semestre. Sería 42.434.506, si no estoy mal. Ajá, 506. Este es el resultado, ¿ok? Entonces, ¿cuánto queda de? Solo de espejo. Aquí no va este punto, por si este punto de aquí. Ah, exacto. 42.434.506 sobre... ¿Cuánto da, muchachos? Me Me da dio 65 puntos. 65. 492. 6. ¿Cuánto con 93? Eso da. 65,49 Perfecto. 43. ¿Ya? ¿Qué unidad pongo aquí? inches. Inches, correcto. Estoy trabajando en pulgadas. Mi momento es libra por inches. Yo tengo libra in sobre libra. ¿Cuánto me queda? Inches. ¿Sí? Entonces, pilas ahí. Este es el resultado. Esta es la distancia. Ya. Cierto, muchachos, como una pequeña observación. Pueden ver que la distancia es menor a 66. ¿Tendría sentido que fuera mayor a 66? No, si fuera 70, entonces estaríamos aplicando por aquí la fuerza, ¿ya? Por aquí. Y nos estaríamos pasando. Ahora, puede que el ejercicio sea correcto, ¿cómo se llama? Sea correcto numéricamente, que numéricamente la distancia sea 80, 90 y nos pasemos, ¿ya? Aunque claro, en la vida real no tendría mucha aplicación, pero por si acaso digo que puede pasar. O sea, en pocas palabras, si le sale más de 66, no es que el ejercicio esté mal. Probablemente lo que el profesor le cambió los datos, pues ya perdió el sentido. Generalmente en los libros de mecánica electrónica se busca que los ejercicios todos tengan coherencia y que Pepito en su bicicleta no vaya a 1000 km/h. Pero a veces con los cambios de datos, pues podría ser diferente. Ya, entonces como un pequeño bueno. Pero en este caso el ejercicio sí fue coherente con la realidad. Significa que si yo muevo esta fuerza, si yo tuviera esta fuerza aplicada en este punto y en un momento, yo puedo mover a mi fuerza resultante a casi que este filo y me produciría, y quitar el par puntual que pongo aquí y produciría el mismo efecto. Entonces yo puedo así simplificar las fuerzas en alguna pieza o en alguna máquina que yo esté diseñando. Solo para que vean que estos conceptos sí se utilizan en las carreras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para pasar al siguiente? Vamos a ver, creo que alguien me mandó uno por WhatsApp. Entonces vamos a ver si hago ese. Ya. ¿Saben qué? Hagamos ese. Sí. Vamos a hacer ese o mejor, no sé, como esa es la tarea, mejor este otro, que es muy parecido. Es muy parecido.
había mandado, yo no soy de resolver ejercicios de tareas. A ver, a lo mucho uno, ya. Porque ya, pues, es poquito. Pero no me van a ver generalmente resolviendo full tareas. Ya. Igual si tienen dudas con sus tareas me pueden preguntar, tranquilamente. Entonces yo veré si les consulto alguna cosa. Este ejercicio es parecido al que me mandaron. Entonces vamos a ver si lo hacemos. Y este no está en sus tareas, así que es premio doble para mí. Entonces este es el último ejercicio del ayudante de hoy. Este va a ser un poquito pesado. Entonces, tal vez nos pasemos en las 10 de la noche. Ya. Entonces, tres niños se encuentran parados en la balsa de 5 por 5 metros. Ah, perfecto. Entonces aquí tenemos 5 metros. 5 metros. Y 5 metros aquí también. ¿Ya? Los pesos que están parados en A, B y C son de 375 newtons, 260 newtons y 400 newtons. ¿Ya? Entonces estos son datos importantes, respectivamente. Si un cuarto niño que pesa 425 newtons se sube a la balsa, determine dónde debe estar parado si los otros niños permanecen en la posición mostrada y si la línea de acción resultante del peso de los cuatro niños debe pasar por el centro de la balsa. Ya. Entonces este ejercicio es chévere y es también un poco pesado. Este ejercicio es en 3D, así es, y nos vamos a valer de nuestros queridos enemigos. Yo les mandé unos videos para que revisen, espero que los hayan visto, si no, bueno, ya, ¿qué se puede hacer? Los momentos respecto a un eje, ¿ok? Para el equilibrio, este ejercicio no es de equilibrio, es de resultante, es de fuerzas equivalentes. Pero para ejercicios de equilibrio, si es que les llegan a tomar, hay 6 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Y la otra ecuación, que es sumatoria de momentos en X, es igual a sumatoria de momentos en Y respecto al eje Y, igual a sumatoria de momentos respecto al eje Z, que es igual a 0. Así mismo, ¿ok? Lo que intento decir es que aprender a sumar momentos respecto a un eje es importante. Y estas son las ecuaciones que nos van a servir para obtener posiciones de una resultante o algún dato que nos falte. ¿Qué pasa? Que si yo coloco a un cuarto niño, aquí hay niños de 375 newtons, este pesa 375 newtons, este en B pesa 260 newtons y este en C pesa 400 newtons. Si yo pongo un cuarto niño, la idea central es que pues la fuerza resultante va a ser la sumatoria de las fuerzas de los cuatro niños. Ya, esa es la idea. La sumatoria de las fuerzas de los cuatro niños. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que esta resultante, la línea de acción de la resultante, esta resultante tiene que pasar por el centro de la balsa. Quiere decir que aquí en medio, va a haber una resultante de 375 más 260 más 400 más 425. Fantástico. Eso es lo que ya sabemos. La resultante va a ser entonces 375 más 260 más 400 más 425. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 800 más 260 más 400. Da 1460. ¿Ok? ¿Alguien más lo tiene? Ah, esto es 400. Ya sí, sí da eso. Perfecto. Entonces aquí en medio va a haber una fuerza de 1460 newtons. ¿Ok? Ya. Entonces, hasta ahí todo claro. Esa es la resultante. ¿Ok? ¿Pero qué me pide el ejercicio? Me pide dónde el cuarto niño debe estar parado para que la resultante esté aquí. Porque las resultantes, esto es un sistema de una sola fuerza. ¿Ok? Este es un sistema de una sola fuerza. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el sistema esté equilibrado y que si este sistema de cuatro niños de cuatro pesos esparcido por la balsa es igual, vamos a escribirlo, el sistema de cuatro fuerzas, sí, el sistema de cuatro fuerzas es igual al sistema de una sola fuerza, entonces la sumatoria de momentos respecto a algún eje, que voy a poner O sombrerito, porque sí, respecto a algún eje, de todas estas fuerzas va a ser igual a la sumatoria de momentos de esta misma fuerza respecto a los ejes también. Ya, y de eso nos vamos a valer.
Nos vamos a valer de eso para encontrar la posición del cuarto niño. ¿Por qué? Porque significa que si yo calculo los momentos respecto a un eje, al respecto del eje X, por ejemplo, si los calculo, pues este niño va a ejercer un momento respecto al eje X, esta niña también, y este niño también, y el cuarto niño también. ¿Ya? Claro, yo no conozco la posición del cuarto niño, así que no conozco la distancia del momento, pero lo puedo expresar. Y yo sé que la resultante tiene que generar el mismo momento respecto al eje. Y yo sí conozco la posición de mi resultante y su valor, así que yo puedo con eso conseguir un valor para los momentos respecto a un eje tanto de X como de Z. Y ahí los igualo en las ecuaciones de aquí a la izquierda. Ya van a ver qué quiero decir. Pero básicamente vamos a igualar la sumatoria de momentos respecto a un eje del resultante con la de los otros niños, siendo los tres niños que conocemos y el niño cuya posición desconocemos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar sumatoria de momentos respecto a un eje. ¿Ok? Vamos a igualar esos valores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, esa sumatoria de momentos igual a cero, ¿no? No a cero, no a cero. Ya. Yo aquí puse esto igualado a cero para decirles, oigan, si es que les toca aplicar equilibrio, porque no creo que alcancemos a resolver un ejercicio de equilibrio en esta pequeña ayudantía, y si les digo en la ayudantía pasada, les va a tocar aplicar estas ecuaciones de momentos respecto a un eje. ¿Ya? Pero si el ejercicio de desequilibrio y es en 3D, aún así les van a ser útiles. Aquí no vamos a igualar nada a cero. Vamos a conseguir la resultante de esta fuerza respecto al eje X y respecto al eje de las Y, perdón, respecto al eje Z. Y eso vamos a igualar a la sumatoria de momentos respecto a un eje de estos tres niños y el niño cuya coordenadas se desconocen. No vamos a igualar nada a cero. ¿Ok? No vamos a igualar a cero. Es un ejercicio de sistemas equivalentes. No vamos a igualar a cero. No lo tienen que escribir, lo escribo para que lo tengan en cuenta. Si es un ejercicio de sistemas equivalentes, no se iguala a cero. Ya, otra pregunta. Chale, mejor le meto nitro. Ya me quedé a ver. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya, perfecto. Entonces, primero calculemos este resultante. Sumatoria de momentos de la resultante respecto al eje X. ¿Ya? Para la resultante ¿en qué posición está? Está en el medio de la balsa, ¿verdad? Entonces, si yo calculo el momento respecto a un eje, respecto al eje X de la resultante, ¿cuál sería este momento? Dicen calcular el momento respecto a un eje, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos? Sí, en el video que les mandé. ¿Cuál sería este momento? ¿Ya? Bueno, pilas, muchachos. El momento sería 1460 por esta distancia. ¿Ok? Esta distancia que va desde el punto de aplicación de la fuerza hasta X. ¿Yo tengo la distancia? Sí la tengo. ¿En serio, profe? Sí la tengo. Porque el problema me dice que la balsa mide 5 por 5. Entonces, si está en la mitad de la balsa, ¿cuánto es la distancia? Es 2.5 metros. Entonces, la sumatoria de momentos de la resultante respecto a X va a ser 1460, que es la resultante, por 2.5. Es decir, 3650. Ya. Y como un pequeño spoiler, si yo la hago también respecto al eje de la Z, que está en el medio, entonces también va a ser 1460 por 2.5 igual a 3650. Como pueden ver, si yo aplico mi regla de la mano derecha, esta fuerza, si yo hago el R cruz E, sería R cruz E, voy bajando. Entonces es como que quieres jalar en esta dirección, en este eje, el momento se quiere producir así. Entonces va girando por regla de la mano derecha en este sentido respecto al eje de las X. Es un momento positivo, en pocas palabras. ¿Ya? Esta fuerza resultante genera un momento positivo respecto al eje de las X. ¿Ok? Respecto al eje de la Z, el eje Z, si lo vemos como Z positivo aquí, ahí en cambio, R cruz F generaría en este sentido el momento R cruz F. Y si sabiendo que el eje pasaría en medio de este círculo que dibujé, entonces la fuerza estaría generando un momento negativo. Claro, estoy reconociendo que este es Z positivo y este es X positivo.
Entonces, aquí vamos a tener 3650 newton por metro. Recuerden las unidades, newton por metro, positivos. Y aquí vamos a tener menos 3650 newton por metro. Ya. Entonces, pilas ahí. Hasta aquí hay una duda de cómo calcular este momento respecto a un eje. Esto es importante. ¿Cómo calcularlo? Solo el de la fuerza, solo el de la fuerza resultante. ¿Ya? Igual, por si acaso, vean la ayudantía pasada que ahí hay un ejercicio de este tipo. Bueno, no de este tipo, pero similar. Ese sí era de equilibrio, me parece, que aplica un momento respecto a un eje. ¿Ok? Si no, igual, aprovechen que en YouTube todavía seguimos en estática. Hay bastantes videos al respecto, bastante material, libros, videos de YouTube, solucionarios, etc. ¿Ok? Entonces ya tenemos en sumatoria de momentos del resultante respecto a x, que es este valor, y también del resultante respecto a z. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a permitirme borrar esto solo para fines ilustrativos. Ustedes deberían tenerlo escrito en su hoja de respuesta o en su cuaderno. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la sumatoria de momentos, ya no de las resultantes, sino de las fuerzas, de los pesos respecto al eje x. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos 4 fuerzas. Este peso, este peso, este peso y el peso del niño cuyas coordenadas no conozco. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribir respecto al eje de las x. Para la niña A, ejerce un peso, ¿verdad? El peso por contacto es una fuerza hacia abajo. ¿Cómo sería? Esta es la distancia. ¿Cómo sería el momento de esta fuerza de 375 newtons respecto al eje de las x? ¿Cómo sería? Ah, muchachos, ¿cómo sería? Así mismo, como mi resultante, yo tenía R cruz F, D por F. Entonces, esta distancia, yo no la tengo como tal acotada aquí. Pero ¿yo qué tengo? Tengo que de aquí a acá, eje A2, ¿vale cuánto? ¿Cuánto vale? Vale 2 metros, ¿no? Entonces, si la balsa vale 3 metros, entonces aquí tengo 2 y 3 sería 5 menos 2, 3 metros, ¿ok? Así mismo, este momento es, si baja para acá, sería momento positivo. Tenemos entonces 375 por 3. Y este sería el momento de la niña A respecto al eje X. Esto, y aplico el mismo criterio para cada uno de los chicos. Por ejemplo, para B, este peso es de 260 newtons. Y puedo ver que la distancia entre X y B es 0.5 metros. Así que el momento sería más 260 por 0.5. ¿Ok? Asimismo, para el niño C, tendríamos más 408, bueno, perdón, 408 no, 400 nomás, 400 newtons por 0.25, pero no respecto a este punto, pero respecto a este punto, no al otro. Entonces sería 5 menos 0.25. Es decir, 4.75 metros. ¿Ya? ¿Qué falta? Falta el cuarto niño. Cuarto niño, un niño que esté aquí, por ejemplo, aquí parado. Un niño que está aquí parado. Ya, este niño también ejerce un peso, pero yo no conozco mis coordenadas. Entonces aquí puedo decir que hay una coordenada y, la cual no conozco. Sé que es menor a 5, pero hay una coordenada y. O una coordenada respecto a z, perdón. Y una coordenada respecto a x. Ya, como yo no conozco, es mi incógnita, es lo que yo busco. Es por eso, si nada más como 425, ¿por qué? Porque es el peso del cuarto niño. 425 por x. F por D. Fuerza, peso, 425 por x. Mi distancia desconocida. Ya. ¿A qué es igual eso? Formalmente no la puedo calcular aún porque tengo una x. Pero yo sé que si mi resultante pasaba por el medio, yo puedo calcular el momento de ese resultante respecto a este punto y tiene que ser el mismo porque el sistema es equivalente. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos respecto a un punto o a un eje, debe salirme exactamente lo mismo si el sistema es equivalente. Esa es la idea, muchachos, por cierto. Si el sistema equivalente está bien hecho, sumatoria de momentos o de fuerzas en cualquier punto debe darles lo mismo.
para un sistema equivalente. ¿Ya? Significa que si yo hago sumatoria de momentos en D, perdón, o en C, de todo esto me tiene que dar lo mismo que la sumatoria de momentos de esta figura. Claro, acotada con las resultantes como la encontramos. Aquí se aplica el mismo criterio. Solo que las igualamos para despejar esta incógnita X. Entonces yo aquí tengo que esta sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de momentos, es igual a ¿cuánto? Es igual a 3650. Y aquí yo despejo mi incógnita X. Y aquí yo despejo la X. ¿Ya? Aquí yo la despejo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Una pregunta, muchachos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro qué se hizo? Solo calculamos momentos respecto al eje X. Ya, de la resultante y de las cuatro fuerzas. Como el peso del niño es desconocido, lo es expresado como X, pero yo puedo igualarlo a la sumatoria de momentos de la resultante. ¿Por qué? ¿Por qué son las mismas? Porque son sistemas equivalentes. El ejercicio me lo dice. La resultante, la inyección entre el resultante del peso, los cuatro niños tienen que pasar por el centro de la balsa, entonces es un sistema equivalente. Ya, entonces si yo espejo la X, ¿cuánto me da? Tendría 425X es igual a todo esto restado. Sería 3650 menos 375 por 3 menos 260 por 0.5 menos 400 por 4.75. Aquí me da 495. Entonces X me da... ¿Podrían confirmar por favor si les da 1.094? Estamos en metros. Ok, ¿alguien me podría confirmar si les da eso, por favor? No, nadie. Bueno, ya, si nadie me dice nada, entonces yo asumo que está bien. Pilas ahí. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Que este cuarto chico se va a colocar a X metros del eje X. ¿Ok? Es decir, a 1.094 metros del eje X. Perfecto. Solo faltaría qué cosa, hacer la sumatoria de momentos de las fuerzas respecto al eje Z. Ya. Y es el mismo proceso, solo que con el eje Z. Entonces, para la niña A, ¿cuál es mi distancia? Recuerden que estas fuerzas respecto a este punto generan momento negativo. O también podrían hacerlo pues, respecto a esta línea, que el cálculo sería un poco distinto. Y claro, pues si la posición se mediría desde esta recta en vez de esta otra. Entonces, por ello mismo, yo mido desde los ejes para ya usar la información que nos da el problema. Entonces, sería 375 por esta distancia, que es 1 metro. Como el momento es negativo respecto al eje Z, recuerden que Z es positivo hacia este sentido, sería menos 375 por 1. ¿Por qué 1? Porque hay 1 metro de distancia entre el eje Z y esta niña. ¿Ya? Lo mismo para las otras cosas. Sería menos B, que es 260. ¿Y cuál es esta distancia? Es 1.5 metros. Aquí yo escribo 1.5. Y con este niño tenemos lo mismo. 5 menos 0.25 sería 400 menos 400 por 4.75. ¿Sí? Ahora, el otro chico sabemos que va a estar colocado aquí en la balsa. Entonces, al ojo sabemos que el momento causado va a ser negativo también. ¿Sabemos la distancia z? No, la dejamos expresada, es nuestra incógnita. 425 por z, o distancia sub z, como deseen. Aquí lo igualamos a qué cosa? A la sumatoria de momentos de la resultante respecto al eje z. ¿Cuánto valía? Menos 3650. ¿Ok? Menos 3650.
Ya, aquí pueden multiplicar todo por -1 si desean y solo despejan. Tendría aquí 425, z es igual a... Ya, me da 985, lo cual indica que z es igual a 985 sobre 425. Es decir, 2.318 metros. ¿Ok? Entonces, para concluir, pueden decir que la posición del chico, la posición del cuarto niño, debe ser, y aquí pueden ponerlo como punto o como vector. Vamos a ponerlo como vector. 2.318. No, pues primero en X. Es 1.094 en Y más 2.318 en K, porque estoy en Z, K metros. Ya lo pueden poner como posición, o sea, como vector, lo pueden escribir diciendo, va a ser en X tanto y en Z tanto. Estas son las respuestas. En X es 1.94 metros y en Z es 2.317 metros. Yep. Tengo una duda Y con sobre, eso termina el ejercicio. ¿Mande? tengo una duda sobre eso de la distancia. Claro. Porque estamos sacando los momentos, pero en los momentos en X, por ejemplo, estamos usando la distancia en Z. Entonces no sería. Eso valía Z. Ya, buena pregunta. Los momentos respecto a un eje se calculan con las distancias respecto a... Claro, respecto a... Como diría, el brazo de palanca sería a cómo estas fuerzas interactúan con el eje X. Entonces, si mi eje X fuera una especie de sólido rígido, vamos a borrar estas líneas un poco. Si mi cuerpo en X fuera un sólido rígido, sería como esta barrita. Entonces, imagínense que en cada uno de estos chicos ejerce una fuerza. Y para calcular los momentos respecto al eje X, imagínense como que estas fuerzas quieren doblar o hacer girar al eje. ¿Ok? Son como brazos de palanca. Sí, son distancias en Z. Pero el efecto se produce respecto al eje X. Entonces se consideran las distancias que están aquí. Porque son las distancias perpendiculares al eje X. ¿Ok? Si lo quieres ver de esa forma. ¿Sí ves? Esta distancia es perpendicular al eje X, sí. Así que este momento apunta hacia abajo. Entonces genera un momento. R cruz F. Genera un momento. No genera un momento, una fuerza, por ejemplo, que fuera perpendicular, una fuerza así aplicada. Hay una distancia perpendicular, claro, sería esta. O sea, que póngase que sea 2 metros. Pero la fuerza es perpendicular al eje, así que no genera momento. No quiere hacer girar, ya sea en este sentido o en el otro, al eje X. Parece que lo quiere tumbar en sentido hacia arriba, pero esa fuerza no genera momento respecto a X. Sí genera momento respecto a Y, pero respecto a X no genera. ¿Se entendió mejor? Un poco mejor, creo. Ok, entonces, chuta. Es que ya tenemos que terminar. Entonces, yo les mandé videos de momentos respecto a un eje. Por favor, vean que es importante para su lección que sepan calcular momentos respecto a un eje. Pero básicamente se usan las distancias perpendiculares. Si yo tengo esta fuerza, se usa esta distancia que está aquí, porque es como que esta fuerza quisiera hacer virar al eje. ¿Ok? Se usa esta distancia D. Una distancia perpendicular al eje. Es lo mejor que puedo hacer para explicarlo. Si hay Así, un... a eso me refería, pero me refiero cuando. Porque no se considera como distancia en X. Bueno, no, sería... al final.
La posición. Ya, es verdad, es verdad. Si lo ponemos como vector sería al revés. Tienes razón. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo como vector, significa que la distancia del chico aquí. Ya. Pena, ahí fue mi error garrafal. Esta distancia sería 1.094. Esta distancia. Que yo la puse como X, pero realmente, como es una distancia medida en este eje, es una coordenada de Z. Y asimismo, esta distancia, que yo le puse como valor Z en el cálculo, sería una coordenada de X. Entonces, la posición sería al revés. Sería 2.318 y más 1.094. Eso era, ¿verdad? Sí, eso es lo que estaba Sí. preguntando en realidad. Perfecto, ya. Ahí sí, discúlpame full. Discúlpame full, Gabriela. Ya. Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, pilas, que en tus tareas hay ejercicios en 3D de que la resultante, que el eje, que la posición debería estar en el medio, se utilizan estos mismos criterios. Se hace sumatoria respecto a un eje y se calcula. ¿Ok? Y muchachos, por ejemplo, si nos hubieran pedido que la resultante estuvieran pasando por O, la sumatoria de momentos respecto a cualquiera de estos ejes es cero. Entonces ahí tendrían que haber igualado la sumatoria de momentos de estos 4 a 0, por ejemplo. Por ponerles un detalle. Aunque ahí me parece que uno de los chicos tendría que estar al otro lado de la balsa. Así, un marullo. En fin. Muchachos, ¿te queda alguna pregunta? Para ir cerrando. ¿Ninguna duda de este ejercicio? Vamos a ver el chat. No hay nada en el chat. Bueno, muchachos, si no tienen nada que decir, ya se hizo una hora. Espero que les haya servido esta mini ayuda un poco para mejorar todos estos conceptos y ya voy a dejar de grabar.